Al llegar tarde a casa después de trabajar horas extras, me topé con una escena íntima entre mi esposo, Tomás, y otra mujer. ¿Cuándo vas a divorciarte de ella? He esperado tanto por ti. Me duele. La mujer se aferraba a mi esposo, Tomás García, derramando sus quejas, deseando poder fusionarse con él. Tomás, perdido en la pasión, apenas podía contenerse. Jadeando profundamente, le respondió: cariño, no ahora. Todavía la necesito para estabilizar la empresa. Cuando la crisis pase, le pediré el divorcio y nunca me separaré de ti otra vez. Las gotas de lluvia caían sobre ellos, transformándose en un halo de luz brillante. Se abrazaron, se besaron y se enredaron bajo la cortina de la lluvia. Perdida en la intensidad del momento, guardé mi teléfono, me di la vuelta y me alejé en la noche. Una llamada después, acepté la solicitud de mi hermana mayor de regresar al campo y asumir el negocio familiar. ¿Con quién hablas? No me di cuenta de cuándo Tomás regresó. Para cuando reaccioné, él estaba parado en la entrada del estudio, con una toalla en la mano, secándose el cabello. Guardé mi teléfono y respondí con sinceridad. Tomás frunció el ceño ligeramente. Tu familia solo tiene unas pocas hectáreas miserables. ¿Qué hay para heredar? En lugar de volver a ser campesina, ¿por qué no tomas más trabajos para pagar tus deudas? Mi hermana quiere expandir el huerto y los 50,000 son la inversión para nuestra familia. Comencé a explicar suavemente, pero él me interrumpió a mitad de frase. Ya basta. Hemos estado juntos tantos años. ¿No crees que conozco la situación de tu familia? No uses el apoyo a tu pueblo natal como excusa para fallar en invertir correctamente. Sus palabras burlonas llegaron una tras otra. Para él, yo solo era una mujer que vivía de su apoyo. Al no responder, su tono de voz se suavizó de repente. No vuelvas a la nueva casa durante los próximos días. La renta de Camila se acabó y se quedará ahí temporalmente. La voz de Tomás era tranquila, pero me sentí destrozada. Esa era la casa que había comprado específicamente para prepararme para concebir. Quería protestar, pero él ya estaba mirando su teléfono con una mirada tierna, entrando en el dormitorio sin siquiera prestarme atención. No le importaba cómo me sentía en absoluto. Al verlo alejarse, una ola de impotencia se apoderó de mí. 10 años de amor, solo para ser reemplazada por alguien nuevo. ¿Era este el destino final del amor? A la mañana siguiente, Tomás se fue temprano. Preparé un plato sencillo de tostadas y huevos revueltos para llenar el estómago y miré alrededor de la casa vacía. Sabía que Tomás había ido a ver a Camila otra vez. Sentada en la sala, me recosté en una esquina, revisando mis mensajes. Una publicación en las redes sociales de Camila llamó mi atención. En el video, Tomás llevaba un delantal rosa, con los ojos llenos de afecto. Preparaba cuidadosamente un plato de fettuccine Alfredo de pollo, un marcado contraste con las insípidas tostadas frente a mí y el escenario de su video. Estaban en mi nueva casa, cuya hipoteca aún no estaba pagada. El título lleno de corazones intentaba pero no lograba ocultar la verdad, y los comentarios se acumulaban largos y sin fin. Wow, como siempre, Camila acaba de graduarse hace 2 años y ya se casó con un CEO. Eres nuestro modelo a seguir, ¿verdad? Nosotros nos graduamos directo al desempleo mientras tú llegaste directo a la cima. Por favor, déjanos un CEO igual de amoroso, respondió Camila. No piensen demasiado, todos. Es solo que Tomás es lo suficientemente amable como para darme un lugar donde quedarme. Sus palabras vagas solo alimentaron más la emoción en los comentarios. Varios conocidos que sabían de Tomás me enviaron mensajes privados preguntando al respecto. No respondí. En cambio, salí de la aplicación y le di me gusta a su publicación. Como esperaba, apareció un mensaje de Camila. Gabriela, por favor, no malinterpretes. Solo quería agradecer a Tomás, nada más. Solté una risa fría, a punto de responder cuando de repente aparecieron varios mensajes de voz. Los escuché, y la voz de Tomás se hizo escuchar. Solo le preparé algunos platos a Camila. Entonces, ¿por qué estás siendo tan pasivo-agresiva? Si vuelves a hacer esto, no me culpes por ser duro. Su voz era fría y llena de irritación. La voz de Camila interrumpió, tratando de calmarlo. Tomás, no te enojes. Gabriela solo está preocupada de que te quite. Además, no me han hecho daño de ninguna manera. No tienes que defenderme. Tomás soltó una carcajada. Solo una mujer inútil tendría miedo de que le quiten a su marido. Si tuviera la capacidad de retenerme, no se preocuparía. Al escuchar eso, mi ira estalló instantáneamente. Intenté enviar un mensaje, solo para ver un signo de exclamación rojo aparecer. Me bloqueó de inmediato. Ni siquiera me dio la oportunidad de defenderme. Mi cabeza zumbaba de rabia y mis manos temblaban ligeramente. Una vez que me calmé, contacté rápidamente a un abogado para redactar un acuerdo de divorcio. A partir de hoy, cualquiera que quiera lidiar con este desastre puede hacerlo. Yo, Gabriela Torres, terminé. En la oficina, estaba ansiosa por escribir mi carta de renuncia. Antes de que pudiera siquiera terminarla, la puerta se abrió de golpe. Era la secretaria personal de Tomás, irrumpiendo con un paquete. Arrojó el artículo sobre mi escritorio con un golpe. Eché un vistazo a la bolsa. Contenía el vestido que había usado en nuestra recepción de boda. Fruncí el ceño, desconcertada porque ahora estaba en sus manos. El señor García llevará a Camila a un banquete esta noche. Quiere que repares este vestido, anunció. ¿No estás siempre aferrada al señor García? De todas formas, esta es una gran oportunidad para que veas la diferencia entre ustedes dos, así que deja de soñar con él todos los días. Dicho esto, se marchó con un bufido. Su desdén era palpable. Ya estaba acostumbrada a esta actitud. Desde que ingresé a la empresa como una contratación misteriosa, todos asumieron que era la amante consentida de Tomás. Intenté explicarlo, pero Tomás afirmó que causaría drama innecesario y me obligó a tragarme mis quejas. Pensé que una vez que la
empresa se estabilizara, podría limpiar mi nombre. Pero no había anticipado esto. La empresa aún no estaba estable, y Tomás ya se había enamorado de otra. Presumía de su relación con Camila, asegurándose incluso de que ella no tuviera que trabajar horas extras. Pronto toda la empresa sabía de su nueva amante, y todos esperaban mi caída. Lamentablemente para ellos, estaba lista para irme. Había terminado de jugar mi parte en este retorcido triángulo amoroso. Después de que la secretaria se fue, envié mi carta de renuncia a Recursos Humanos. Poco después, varios colegas curiosos se agruparon fuera de mi oficina. Te lo dije, Gabriela nunca iba a durar con el señor García. ¿Cómo podría una mujer tan común como ella siquiera pensar que podría llegar tan alto? ¿Ves? Llega una mujer más hermosa y tiene que irse en desgracia. Es un poco lamentable, pero se lo buscó. Una cazafortunas intentando ganar a un príncipe. ¿Quién más merece esto? Sus comentarios burlones se filtraron en mi mente, pero no sentí nada. Después de todo, una vez que Tomás y yo nos divorciáramos, no tendría ningún lazo con ellos. Cuando terminé mi trabajo y empaqué mis cosas, el servicio de mudanza llamó. Me apresuré a casa y reuní mis pertenencias. Al ver el camión de mudanza alejarse, sentí como si un gran peso se levantara de mi corazón. 4 años de noviazgo, 6 años de matrimonio. Incluso los sentimientos más fuertes no podían soportar la llegada de alguien nuevo. Solté una risa amarga, solo para ver a Tomás caminando hacia mí. ¿Qué haces aquí? Pasó junto al camión de mudanza, su expresión tensa como si algo le preocupara. Un indicio de inquietud se reflejaba en su frente. Nada, acabo de salir del trabajo, dije, inventando una excusa para despistarlo antes de entrar de nuevo. En la sala, Tomás abrió una bolsa que llevaba. Colocó un tazón de sopa sobre la mesa. Pasé por una tienda de mariscos y pensé en tu sopa de pescado favorita. Así que compré un poco para ti, dijo, y me la dio. Ya había olvidado que soy alérgica a los mariscos. Me quedé mirando la sopa, sin saber ni cómo empezar. Tomás no se dio cuenta y continuó hablando. Recursos Humanos me dijo que presentaste tu renuncia, dijo. ¿Fue por Camila? Su voz era baja y sus labios se apretaron en una línea, como si estuviera tratando de descubrir la verdad. ¿Qué? ¿Tienes miedo de que salga furiosa? Bromeé, tratando de sonar casual. Los ojos de Tomás parpadearon y una chispa de ira apareció. Ya te lo dije antes, no hay nada entre Camila y yo, dijo. ¿Puedes dejar de darle vueltas a todo? Es agotador. Forcé una sonrisa y cambié el tema. ¿No decías siempre que no gano lo suficiente? Un amigo me presentó un nuevo trabajo que paga mejor, respondí con calma. La expresión de Tomás se endureció. Probablemente recordó el mísero salario de 5,000 que me pagaba cada mes. ¿Así que crees que lo que te doy no es suficiente? Espetó. Está bien. Agregaré 500 al mes. Pero no renuncies. La empresa todavía te necesita. No dije nada. Tomás asumió que había aceptado y suspiró aliviado. Al dirigirse a buscar agua, pronto notó que las decoraciones habituales en la mesa habían desaparecido. ¿Dónde está nuestro conjunto de muñecas rusas?, preguntó, refiriéndose a las figuras de acuarela DIY que hicimos juntos hace 3 años. Está anticuado, así que lo guardé. Mentí, recogiendo con esfuerzo las pocas verduras de la sopa de pescado excesivamente picante. Estaba agotada por un largo día, y aparte de las tostadas insípidas y el huevo revuelto que tuve esa mañana, no había comido nada más. Tomás parecía confundido, pero metió la mano en su bolsa y me entregó una tarjeta. ¿Es una indemnización por despido?, bromeé, jugueteando con la tarjeta del banco. Él frunció el ceño. Es para que compres algo de ropa. Hay un banquete y necesito que vengas conmigo, dijo. Asegúrate de conseguir un vestido nuevo. No me avergüences, agregó, mirando mi atuendo con visible desprecio. Lo miré, sorprendida. ¿No planeaba llevar a Camila? La pregunta se formó en mi mente, pero antes de que pudiera decirla, su teléfono sonó. El nombre de Camila apareció en la pantalla. Tomás no dudó en contestar justo frente a mí. Camila, ¿qué pasa? Estoy ocupado ahora, dijo. Tomás, dijiste que solo estabas haciendo algo en la oficina. ¿Por qué no has vuelto todavía? Ella bromeó juguetona, sobresaltado por su repentina dulzura. Tomás me miró. Al ver que parecía imperturbable, se relajó y entró en el dormitorio para continuar su llamada. La habitación tenía buena insonorización, pero aún podía escuchar sus murmullos gentiles a través de la puerta. La sopa de pescado apenas tenía verduras, así que tuve que hacer otra comida en la cocina. Mis habilidades culinarias no eran excelentes. Los ñoquis estaban insípidos, pero era lo único que podía comer. Tomás salió justo cuando terminé de comer. Miró la sopa de pescado intacta y mis ñoquis sin sabor, su cara oscureciéndose. ¿Estás tratando de darme una actitud?, espetó. Cuando permanecí en silencio, tomó la tarjeta bancaria de la mesa y dijo: si quieres actuar así, no te molestes en venir al banquete esta noche. Dicho esto, se dirigió hacia la puerta. Justo antes de salir, inexplicablemente miró hacia atrás, sintiendo que algo había cambiado en la habitación, aunque no podía identificar qué. Ver mi expresión serena solo lo hizo más irritable. Golpeó la puerta y se fue, encerrándome apresuradamente en un espacio sombrío y sofocante. No pude evitar sentirme amargamente burlada por todo esto. 6 años de matrimonio, 10 años de amor, y en 3 meses pudo olvidar mi alergia a los mariscos y olvidarse de mí por otra mujer. Estaba dispuesto a dejarme por otra, mientras yo todavía lo veía como ese chico tímido y apasionado con camisa blanca. Las lágrimas me llenaron los ojos. Debían ser esos malditos chiles. Mi teléfono vibró en la mesa, y a través de la niebla de lágrimas, vi que era mi abogado llamando. Señora Torres, los papeles de divorcio están listos. ¿Está segura de que quiere transferir su 51% de acciones de García Corporation al competidor? Hacerlo podría atraer problemas del
el señor García. Está bien, respondí con voz ronca. García Corporation había sido mi creación desde el principio. Aunque el rostro público de la empresa había cambiado, siempre fui la verdadera accionista mayoritaria. Satisfecho con mi confirmación, el abogado prometió enviar a alguien con los documentos. Después de limpiar, borré todos los rastros de mí misma de la casa. Si nadie lo mencionaba, nadie sabría que alguna vez vivió allí una pareja casada. Arrastrando mi maleta, reservé el siguiente vuelo disponible. El timbre sonó, y era el sastre, entregando mi vestido reparado. El tiempo había pasado, pero el vestido que usé en nuestra boda se veía tan hermoso como antes. Lamentablemente, todo lo demás había cambiado. La relación entre Tomás y yo ya no era lo que solía ser. Me tomé un momento para recomponerme y guardar el vestido en su bolsa. Mi teléfono vibró nuevamente, y esta vez eran mensajes de mi hermana mayor en WhatsApp. Aparecieron varios mensajes de voz. Gabriela, el señor Regan Whiteley de Alabama está organizando su banquete de bodas de oro esta noche. Si puedes, intenta asistir. Si todo sale bien, nos asociaríamos con él y Lockster Corporation podría abrir su primera sucursal de huertos en Alabama. Si logras el trato, no tendrías que estar yendo y viniendo y podrías quedarte cerca de Tomás. Al leer la dirección que me dio, me di cuenta de que era la misma que me había dado la secretaria de Tomás. Me reí amargamente ante la absurdidad. ¿Estaba Tomás tan cegado por su enamoramiento o había perdido completamente el sentido? Una cosa era que hiciera que Camila usara mi propio vestido, pero llevarla al banquete de bodas de oro de un viejo amigo de la familia, ¿quería avergonzar al respetado empresario o solo quería elevar a Camila? De cualquier forma, ya no importaba. Una vez divorciados, ella podía hacer lo que quisiera. Miré el vestido en la mesa de café, perdida en recuerdos de la alegría de nuestro día de boda, pero era hora de dejarlo ir. Cuando el acuerdo de divorcio llegó, firmé mi nombre con determinación. Tomando el vestido, me dirigí al salón de banquetes, lista para enfrentar lo que viniera. A cada paso, mi respiración se volvía más firme. Entré en ese salón cargando una verdad que había sido enterrada durante demasiado tiempo, lista para exponerla delante de todos. Ahí estaba Tomás, sin poder ocultar el asombro al verme. La sorpresa congelaba su rostro, y a su lado, Camila parecía encogerse, como si, por un momento, sintiera el peso de la culpa que durante tanto tiempo había llevado con ligereza. «Gabriela», susurró, como si mi presencia fuera un error, un fantasma que no debería estar allí. Ignoré su sorpresa y caminé hasta el centro del salón, sintiendo las miradas que ahora se posaban en mí, atentas, llenas de una curiosidad que sabía que solo crecería con lo que estaba a punto de decir. «He venido a despedirme», dije, en un tono firme que resonó en el salón en silencio. 10 años de mi vida, Tomás. 10 años en los que te apoyé, en los que creí en lo que teníamos. ¿Y esto es lo que me devolviste? La voz de Tomás intentó abrirse paso entre las miradas y los murmullos de la gente alrededor, pero lo interrumpí antes de que pudiera siquiera empezar. «A todos ustedes que están aquí», continué, mirando a los presentes con calma, «les pido solo unos minutos para compartir mi historia, no para pedir compasión ni para que juzguen, sino para que conozcan la verdadera cara de este hombre que tanto admiran». Vi cómo la expresión de Tomás cambiaba de incredulidad a incomodidad, una mezcla de rabia y vergüenza. A su lado, Camila se mantenía inmóvil, con los ojos abiertos, como si aún no terminara de comprender lo que estaba pasando. No había escapatoria para ellos, y el orgullo de Tomás empezaba a mostrar fisuras. «Este hombre que ven aquí», dije señalándolo, «no es el esposo devoto, ni el empresario ejemplar que todos ustedes imaginan. Este es el hombre que engaña, que manipula y que traiciona. Y no solo a su esposa, sino también a quienes confían ciegamente en él. Tomás García, el mismo a quien ayudé a construir su imperio, quien se valió de mi apoyo y mis sacrificios para llegar a donde está, no es más que una mentira, una fachada». Los presentes guardaban silencio, algunos con miradas de sorpresa, otros de incredulidad. Podía sentir las miradas sobre mí, pero ninguna me hacía dudar. Había esperado demasiado tiempo para esto, y ahora que el momento estaba aquí, lo único que sentía era una satisfacción profunda, una liberación inesperada. «Gabriela, ¿qué crees que estás haciendo?», preguntó Tomás, intentando controlar la situación, pero su tono delataba la desesperación que intentaba ocultar. «¿Qué estoy haciendo? Estoy devolviéndote lo que me diste», respondí, con una firmeza que nunca antes había sentido. «Todo lo que soporté en silencio, todo lo que vi y escuché mientras tú, Tomás, jugabas a ser el héroe de esta historia. Ya no soy la mujer que calla, ni la que espera». Dirigí mi mirada a Camila, observándola con desprecio. Ella, que había entrado en mi vida como una sombra y había crecido hasta invadir cada espacio, cada rincón de mi hogar, de mi relación, ahora se encontraba atrapada, sin tener a dónde ir. «¿Y tú, Camila?», pregunté, dejándole saber que su presencia no me intimidaba. «Creíste que podías construir algo sobre los escombros de lo que destruiste, pero recuerda que quien gana a un hombre traicionando a otra, será traicionada del mismo modo». Camila intentó responder, pero las palabras se le quedaron atascadas en la garganta. Podía sentir la mirada de todos los presentes, todos testigos de una verdad que ellos no esperaban presenciar. Y yo, por primera vez, no sentía ni ira ni dolor. Lo único que quedaba era una paz profunda. «Este es tu legado, Tomás. Esto es lo que has ganado después de traicionar a la única persona que estuvo a tu lado cuando todo era incierto». Mi voz sonaba tranquila, pero cada palabra cortaba con una precisión devastadora. «La empresa que tanto dices amar, la acabas de perder». Los ojos de Tomás se abrieron con una mezcla de confusión y horror. Vi cómo intentaba entender el alcance de mis palabras, pero él aún no podía saber cómo lo había logrado. La verdad era simple,
culpable. Acababa de transferir todas mis acciones, que sumaban la mayoría, a un rival de la empresa. Ahora, él no solo estaba fuera de mi vida, sino que también quedaba a merced de su competencia, sin poder alguno. Hace solo unas horas, firmé la transferencia de todas mis acciones a uno de tus mayores rivales. Esa empresa que construiste usando mi dedicación y mis sacrificios, Tomás, ya no es tuya. Podía ver el pánico en su rostro. Sabía que lo perdería todo, y en cuestión de minutos, ese imperio que tanto había ostentado se desmoronaría. Cada paso que él había dado, cada mentira que había dicho, ahora estaban fuera de su control. Sabía que el golpe final estaba por llegar, y quería saborear ese momento. Esta noche, dejo de ser la esposa que soportó en silencio, la sombra que caminaba detrás de ti. Ahora soy libre. Lancé una última mirada a Camila, esa mujer que alguna vez fue solo una sombra en mi vida, y que ahora estaba presenciando su propia caída. Ninguna de sus palabras o miradas podía ya afectarme. Finalmente, era libre. Sin decir nada más, dejé el micrófono y avancé hacia la puerta, dejando a Tomás y a Camila atrapados en su propia mentira, mientras el silencio del salón se rompía en murmullos y miradas incrédulas. Mis disculpas. Continuaré en español, como pidió, con la parte 2. Aquí tiene. Al salir del salón, sentí el aire fresco de la noche envolverme como un alivio, disipando el peso de cada humillación y traición que Tomás me impuso a lo largo de los años. Cerré los ojos por un instante, inspirando profundamente, mientras me alejaba de ese lugar con pasos firmes y decididos, dejando atrás la escena de ruina que había sembrado para él. Mi celular vibró en el bolsillo, sacándome de mis pensamientos. Era un mensaje de mi abogado. Confirmo que la transferencia de acciones ha sido registrada con éxito. A partir de ahora, el control mayoritario de la empresa García queda en manos de su nuevo socio. Sentí una satisfacción serena al leerlo. El último hilo que me unía a Tomás finalmente se rompía. No solo me había liberado de un matrimonio que me consumía, sino que había asegurado que él nunca pudiera usar lo que construimos juntos para su propio beneficio. Guardé el teléfono y miré hacia la calle vacía. La lluvia fina comenzaba a caer, formando pequeños charcos bajo mis pies. Pensé en todo lo que había soportado en silencio durante estos años. Las noches de soledad, el dolor de sus palabras crueles, el peso de una traición que creció a escondidas. Pero ahora, esa historia llegaba a su fin. El papel de esposa sumisa, de apoyo silencioso, ya no me pertenecía. De camino a casa, la lluvia se volvió un poco más intensa, como si el cielo lavara los últimos rastros de amargura que aún quedaban en mí. Al llegar, empecé a recoger las pocas cosas que aún eran importantes. La empresa, esa que alguna vez construimos juntos y que imaginé como un sueño compartido, ahora me parecía solo una prisión. Las paredes de la casa, que antes me parecían un refugio, se habían transformado en símbolos de todo lo que había perdido. No quedaba nada aquí para mí. Mientras empacaba, mis pensamientos volvían a las últimas palabras de Tomás. Ese hombre, que en algún momento fue mi todo, ahora era un extraño. Incluso en su desesperación, intentó manipularme, creer que podría retenerme con promesas vacías. Pero yo ya no era la misma mujer que él controlaba con palabras dulces y promesas de un futuro brillante. Esa mujer, la que una vez le creyó todo, había desaparecido. Con la maleta lista, di un último vistazo a la casa vacía. Dejé la llave sobre la mesa, como si con ese gesto cerrara no solo la puerta de un lugar, sino también de un pasado que ya no deseaba recordar. Salí sin mirar atrás, con la convicción de que un nuevo comienzo me esperaba en mi hogar de infancia, donde mi familia y el negocio de mis padres me brindaban una oportunidad de reconstruirme. Caminé hasta la entrada, donde un taxi me esperaba. Me dirigí al aeropuerto con una calma que nunca antes había experimentado, sabiendo que dejaba atrás no solo una relación rota, sino también una vida llena de sombras y decepciones. Había llegado el momento de volver a mis raíces, de regresar al lugar donde podía finalmente descansar y encontrar la paz que tanto había ansiado. Durante el vuelo, cada minuto me acercaba a una nueva vida, pero el mundo que había dejado atrás aún parecía aferrarse a mí. Encendí el teléfono en modo avión, pensando en relajarme y desconectar, pero de inmediato empezaron a aparecer notificaciones en la pantalla. Primero una, luego otra y después otra más. Era una cascada de mensajes y correos, incluso alertas de noticias. Intrigada, abrí las más recientes. Para mi sorpresa, cada notificación tenía un toque de escándalo. Las noticias sobre la empresa de Tomás se estaban esparciendo como pólvora en las principales plataformas. Vi titulares como "Empresario millonario es humillado en banquete", "La esposa revela traición y ruina", y "Gabriela Torres destruye la carrera de Tomás García en un acto devastador". No pude evitar una leve sonrisa al ver cómo los detalles de nuestra historia ahora pertenecían al dominio público. Abrí una de las noticias que mostraba imágenes del banquete, capturando el momento en que yo había tomado el micrófono frente a todos, con Tomás y Camila en el fondo, atrapados en sus propios rostros de horror. Los comentarios de los lectores no tardaron en aparecer en la parte inferior de la pantalla. Finalmente, justicia para ella. ¡Qué valentía la de Gabriela! Nunca esperé que Tomás García cayera así. Cada palabra era una reafirmación de que había tomado la decisión correcta. Además de las noticias, mis mensajes personales estaban repletos. Viejos conocidos, compañeros de trabajo e incluso familiares me enviaban textos de sorpresa y apoyo. "Gabriela, eres una inspiración", decía uno. Otro mensaje, de una amiga cercana, añadía: "Siempre supe que había algo oscuro en él. Qué bueno que te liberaste". Cada mensaje, cada
cada palabra era una pequeña victoria. Sin embargo, entre todo ese apoyo, también encontré mensajes de Tomás. Su desesperación se reflejaba en cada línea. «Gabriela, ¿qué has hecho?», decía uno de ellos, seguido por otro mensaje minutos después. «No puedes hacerme esto. La empresa necesita que vuelvas a firmar para revertir la transferencia». Leí cada uno de sus textos con la misma calma con la que había dejado el micrófono en el banquete. Él aún no entendía que esto no era un juego del cual yo podía retroceder. Su mundo se desmoronaba y nada de lo que dijera me haría cambiar de opinión. Mientras observaba el paisaje desde la ventana, sentí como mi propia liberación cobraba vida. Las notificaciones seguían llegando, una tras otra, mostrando cómo cada rincón de la vida de Tomás se hundía en el escándalo. Algunos colegas suyos comenzaban a deslindarse de él y vi que hasta una de las revistas empresariales publicaba los errores de Tomás García y la caída de su imperio familiar. Era evidente que su carrera, su poder y su imagen estaban acabados. Sin embargo, la mejor noticia llegó al final. Justo antes de que el avión aterrizara, vi un mensaje que confirmaba que Camila había abandonado a Tomás. La joven y conocida amante del empresario ha decidido terminar la relación tras la caída de su estatus financiero, decía el titular. Al leerlo, sentí un alivio inmenso. Camila, esa mujer que tanto había ansiado el lujo y la atención, lo había dejado al primer signo de debilidad. Al aterrizar, apagué las notificaciones y guardé el teléfono. El escándalo que había dejado atrás era ya historia. Yo, en cambio, estaba por comenzar una nueva vida, en paz, lejos de las mentiras de Tomás y de la ambición superficial de Camila. Al cruzar el aeropuerto y ver a mi hermana esperándome, supe que, finalmente, estaba en casa. Al salir del aeropuerto y ver la sonrisa de mi hermana esperándome, sentí una calidez que hacía tiempo no experimentaba. Su abrazo fue reconfortante, como si con él me despojara de las últimas sombras del pasado que aún cargaba. Mi hermana siempre fue mi apoyo silencioso, y ahora, de vuelta a casa, comprendía lo valioso que era tener a alguien que nunca me había traicionado. «Es bueno tenerte de regreso, Gabriela», me dijo suavemente, tomando mis maletas. «Aquí vas a encontrar lo que tanto necesitabas: tranquilidad, familia y, sobre todo, a ti misma». Ese primer día en casa fue un soplo de vida. Desempacar fue rápido, ya que me di cuenta de que había dejado la mayor parte de mi pasado en la ciudad. En mi habitación, un rincón que había permanecido intacto desde mi juventud, me reconecté con quien era antes de todo el caos. Era como si, al cruzar la puerta de esa habitación, todas las expectativas y ambiciones impuestas por otros se desvanecieran y solo quedara mi esencia. Al día siguiente, comencé a trabajar en el huerto familiar junto a mi hermana. Al principio, las manos me dolían. Después de años de vivir en un ambiente urbano, el esfuerzo físico del campo era un desafío. Pero con cada día que pasaba, el trabajo se volvía más fácil, casi terapéutico. Sentía como la tierra bajo mis manos me daba una fortaleza que nunca había experimentado en la ciudad, una conexión que iba mucho más allá de lo material. El negocio que había heredado de mis padres y que mi hermana había mantenido con tanto esfuerzo, ahora era el centro de mis días, y cada planta que crecía era un símbolo de mi propia reconstrucción. Las noticias de Tomás llegaban como ecos lejanos. Amigos y conocidos seguían mandándome mensajes, contándome cómo su reputación se desmoronaba. Uno de ellos me envió un enlace a una entrevista en la que Tomás, tratando de salvar la poca dignidad que le quedaba, intentaba explicar la situación de su empresa. Al ver su imagen en la pantalla, noté que había perdido esa arrogancia que tanto lo había caracterizado. Sus ojos, alguna vez llenos de confianza y ambición, ahora reflejaban cansancio y desesperación. Lo que más llamó mi atención fue que, en esa misma entrevista, trató de culparme por sus problemas financieros, insinuando que yo había actuado de manera impulsiva y desleal al transferir mis acciones. Verlo tan vulnerable y desesperado solo me confirmó que había tomado la decisión correcta. Yo no era la causante de su ruina. Él mismo había cavado su propio pozo, engañando y manipulando a quienes lo rodeaban. Mi única acción había sido liberarme de un juego del que nunca quise ser parte. Con el tiempo, los rumores sobre su fracaso aumentaron. La última noticia que recibí sobre él fue que había intentado encontrar trabajo en otras empresas del sector, pero nadie quería asociarse con alguien de su reputación. La traición y la deshonestidad no eran cualidades bien vistas, y todos sabían de lo que él era capaz. La caída de Tomás era total. El hombre que alguna vez creyó tener el mundo en sus manos, ahora estaba solo, sin amigos, sin poder y sin el apoyo de nadie. Mientras tanto, yo continuaba creciendo, tanto en el negocio familiar como en mi propio ser. Rodeada de naturaleza y del apoyo sincero de mi hermana, cada día era una oportunidad para reconectar conmigo misma. Me convertí en una figura fuerte dentro de la comunidad local, ayudando a expandir el negocio y creando nuevos lazos. Encontré un propósito en el trabajo que hacía, un sentido de pertenencia que nunca había sentido en la vida que compartí con Tomás. Un día, mientras caminaba por el huerto al atardecer, recordé el momento en el que había descubierto la traición de Tomás, la humillación y el dolor que había sentido en ese instante. Pero al comparar ese recuerdo con la paz que ahora me rodeaba, me di cuenta de cuánto había avanzado. Ese capítulo de mi vida ya no tenía poder sobre mí. Era solo un pasado distante, una lección aprendida. Miré el sol que se escondía detrás de las colinas y supe que, finalmente, había encontrado la libertad. Conforme los meses pasaban, las noticias sobre Tomás y Camila se volvieron cada vez más sombrías. Desde la distancia, era imposible no ver cómo la ruina que
que había dejado en sus vidas se extendía en cada aspecto, como una enfermedad silenciosa que consumía todo a su paso. Tomás, quien alguna vez se había pavoneado de su éxito y de su influencia, ahora era una sombra de sí mismo. Sin el control de la empresa, había intentado mantenerse a flote en el mundo de los negocios, pero su reputación estaba completamente destruida. Ninguna empresa respetable quería asociarse con alguien que había perdido todo en un escándalo de traición y codicia. Los antiguos colegas que alguna vez lo habían admirado ahora lo evitaban. Lo consideraban un hombre desleal, incapaz de sostener su propio éxito sin depender de la manipulación. Las puertas se cerraban frente a él una tras otra. A medida que sus deudas crecían y sus oportunidades se desvanecían, Tomás cayó en un abismo del que no podía salir. Algunos conocidos, con quienes aún mantenía contacto, me contaron cómo pasaba días enteros buscando desesperadamente alguna conexión, algún contacto dispuesto a darle una segunda oportunidad. Pero la respuesta siempre era la misma: indiferencia y rechazo. El gran empresario ahora era un paria, condenado a vagar entre recuerdos de su antigua vida y la miseria que había forjado con sus propias manos. Camila, por otro lado, había mostrado su verdadero carácter desde el inicio de la caída. Tan pronto como la empresa perdió su estabilidad y Tomás dejó de ser el hombre de poder que ella había conocido, decidió abandonarlo. Aquel amor eterno del que tanto había presumido no era más que un espejismo, una relación vacía que solo existía mientras ella se beneficiara de la posición de él. La joven, quien alguna vez había soñado con convertirse en la esposa de un magnate, no dudó en irse sin siquiera mirar atrás. En su último mensaje, Camila le dejó claro que no estaba dispuesta a vivir una vida de escasez ni a compartir las consecuencias de sus decisiones. Esa ruptura fue el golpe final para Tomás. Al verse completamente solo, sin amigos, sin empresa y sin el amor que tanto había defendido, no tuvo más opción que enfrentar la cruda realidad de sus errores. La ciudad que alguna vez fue su reino, ahora lo veía como una advertencia, un recordatorio de que el poder y la manipulación no garantizan lealtad ni respeto. Mientras ellos caían en ese infierno que ellos mismos habían creado, yo seguía reconstruyendo mi vida en el campo. La tranquilidad y la paz me rodeaban cada día, y en los huertos de mi familia encontraba un propósito que iba más allá de cualquier ambición superficial. Lo que comenzó como una huida del pasado se había transformado en una vida plena, un espacio donde me sentía útil y valorada, rodeada de personas que me respetaban por quien realmente era. Mi hermana y yo expandimos el negocio familiar, creando una red de distribución que nos permitió llegar a más clientes en la región. Con el tiempo, nos convertimos en una referencia local, un pequeño éxito que jamás hubiera imaginado en mis días junto a Tomás. Cada día de trabajo era un recordatorio de la independencia que había ganado, de la vida auténtica que ahora tenía. Cierta tarde, mientras caminaba por el huerto, recibí una llamada de un viejo amigo en común. La voz al otro lado de la línea sonaba temerosa al contarme que Tomás había intentado contactarme varias veces en las últimas semanas. Ignoré sus intentos de contacto, y al escuchar los detalles, supe que había sido la decisión correcta. Al parecer, Tomás quería disculparse, explicar su comportamiento y, en un último intento, solicitar mi ayuda para recuperar su lugar en el mundo de los negocios. Dile que yo ya no formo parte de su vida, respondí con serenidad. Lo que él perdió es su responsabilidad, no la mía. Al colgar, miré el horizonte y comprendí que ese capítulo estaba verdaderamente cerrado. La mujer que alguna vez había sido subestimada y traicionada, ahora se había liberado de toda atadura. Mi vida en el campo, lejos de las ambiciones de la ciudad, era una existencia plena y verdadera. Tomás y Camila eran solo un eco del pasado, y mientras ellos se hundían en las consecuencias de sus propias decisiones, yo florecía en una vida nueva, una vida que finalmente me pertenecía por completo.